Bueno, primero soy la única mujer en la mesa. Hago un reclamo por lo que acabamos de vivir recientemente, pero bueno. En esta mesa redonda, si les parece, estamos en principio abiertos a las preguntas que ustedes quieran trasladarnos. Quizás antes de esas preguntas, si cada uno quiere hacer una pequeña reflexión o lo dejamos, quizás primero las preguntas, ¿les parece? Y después, ¿vale? Pues no sé si hay preguntas. Sí, ahí. Sí, sí. Si se presenta y así que si se puede presentar y así no sabemos. Sí, Carlos Silva, usuario del transporte, biólogo de la primera promoción, y parte de mi vida la he perdido en las colas. Lo único bueno que he hecho con el transporte público es contagiar a la medalla de oro, premio de Canarias, profesor doctor Antonio Tejera, que es usuario del transporte público hace décadas, porque le convencí. Él vive muy cerca. Entonces me voy a hacer un análisis. Yo desde hace mucho tiempo no tengo carnet de conducir porque era el motivo de obligarme a utilizar el transporte público. Siempre soy crítico esperando que tenga futuro y quiero hacer un análisis de TICSA y de el tranvía, poniendo un valor nuevo, que además lo anuncio. Ya quisiera hablar con el gerente de TICSA, en que hay una agresión a la salud pública a través de nuestros transportes públicos. Esta forma es curiosa. A las 11 te echan y te ponen en la calle a coger toda la lluvia y todo el frío que tengas en el terminal. Ninguna de las estaciones del norte, salvo algunas de Tacoronte, te cubren de la lluvia. Pero el problema fuerte, que es un problema, este año es un año de elecciones y cualquier campaña de Movimiento Ciudadano será oída, es que la ubicación del intercambiador de la laguna es absolutamente de no haber pensado en nada. Es un tubo de aire. La cantidad de gripes que se ponen, una campaña que yo puedo iniciar de firma, a no ser que lleguemos a otro tipo de acuerdos, está ahí. Es decir, aparte de la puntualidad, que es lo que funciona del tranvía, puntualidad y frecuencia, de eso que un millón y algo lo utilizamos, no somos conscientes que para 7 kilómetros la velocidad media de llegar de un sitio a otro, magnífico para ir a los centros sanitarios, la Candelaria y el hospital universitario, pero el otro es ir a velocidad de atasco, 10-12 kilómetros a la hora. Para 7 kilómetros tardamos 35-42 minutos, pero es la regularidad. Lo de TICSA ahí se dispara. Entonces, lo que yo quiero dejar consciente es que en los análisis de mesa, y me sorprende, si tengo tiempo o más tarde haré una referencia a alguna de las ponencias, no se hace como lo hace Antonio Tejera, de usuario, de saber lo que sucede. Entonces tenemos primero un atentado a la salud pública con dinero europeo, es decir, el tubo de aire puesto en la dirección, esa forma triangular que tiene el intercambiador de la laguna, es un valor que hay que analizar y hay que darle camino en este año. Y que no se puede seguir perdiendo, hay que valorar económicamente la hora de espera. Perdón, disculpa, por un poco aprovechar que todos preguntemos, sé un poco más conciso si te parece y haz la pregunta, porque me imagino que habrá más gente que quiere intervenir para dar, y si después puedes volver a intervenir, pues perfecto. La pregunta, ¿son ustedes conscientes, me refiero al transporte público de TICSA y tranvía, de la mala ubicación para la salud, no ya de los jubilados, sino de toda la banda puesta? Y a todos los profesores universitarios, la pregunta sería si tienen fondos, tiempo, para abordar, investigar y proponer el cambiar esta situación que, si la valoran, crees que es sostenible en los próximos 5 años. Y cómo van a valorar el tiempo de transporte. Es decir, para yo trabajar a las 8, tengo que levantarme, si vivo en el norte, a una hora absolutamente ridícula. Ojalá que lo que decía el gerente
Del tranvía, 30 minutos sería magnífico. Nos pasamos al triple. Gracias. Andrés, me temo que te tocó. Bueno, No le tocó, tendrá que quedar muchas más cosas en el próximo año y medio. No, digo responder, que por ahora le tocó responder, después ya veremos. bueno, un par de matizaciones. Afortunadamente en el tranvía no tardamos 35 minutos en recorrer 7 kilómetros. La velocidad comercial, que es la velocidad media de origen a destino, está en 20 kilómetros por hora. Y tardamos 34 minutos en hacer 12 kilómetros, es decir, de extremo a extremo, ¿no? Pero ten en cuenta... Se hace una libre, no la distancia que se hacía en Contiza de 7-8 kilómetros. Bueno, no... Hacemos la barriga de meternos hacia las mantecas y todo eso, y esos son los 12 kilómetros. Bueno, a ver, yo lo estoy hablando desde origen a destino, es decir, una persona que quiera ir de un punto a otro punto tarda una distancia, tarda un tiempo en recorrer una distancia. Cuando se hizo el análisis de por dónde poner la línea, se entendió que lo más interesante era ir por donde estaban los centros atractores de demanda, los campus universitarios, los dos centros hospitalarios, las zonas de, la zona comercial de comercio tradicional, los centros administrativos, municipios, ayuntamientos. Bueno, la Gallega, no estaba, lamentablemente no podíamos llegar a todos los sitios con una línea. La verdad es que si lo comparo con otras ciudades donde solamente hay una línea, pues tenemos suerte de que llegamos a bastantes sitios. Ya sé que para llegar a otros sitios hay que hacer otras líneas, una segunda línea, y bueno, hay una segunda línea que quiere llegar a la Gallega, como usted bien dice. Pero dicho eso, el tema del intercambiador, que nos tocó, también trabajar en ese intercambiador de la laguna, ya me hubiera gustado tener 50.000, 80.000 metros cuadrados de superficie para hacer aquel intercambiador. Lamentablemente no había ninguna parcela disponible con los requisitos que se ponían, que era que estuviera cerca del centro para que la gente pudiera desplazarse de forma peatonal al entorno que más demanda tenía, que era el centro, tradicional, la zona Patrimonio de la Humanidad y el campus universitario, y no habían 50.000 metros disponibles, habían 18.000. Y con 18.000 había que meter un número de dársenas de guagua determinado. Y al final, pues salió lo que salió. Y es obvio que hay un problema de salud, porque, no es todo lo amigable que a uno le hubiera gustado. Pero realmente, ahora a balón pasado resulta sencillo verlo. Ya le digo que me hubiera gustado que hubiera tenido más sitio para poder hacer algo más acorde a las necesidades, ¿no? Y creo que las otras preguntas ya no me tocaban tanto a mí, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere contestar. En relación a la pregunta de si tenemos fondos, tiempos para cambiar esta situación los investigadores de la universidad, yo, si quieren, comento algo y después que alguien añada. En este sentido, fondos tenemos pocos, los contratos de investigación y los proyectos de investigación a los que accedemos. En los proyectos de investigación, cuando tratamos de hacer un análisis muy localizado en nuestro lugar de trabajo, pues no tiene esa trascendencia y a veces no podemos llegar con esas apuestas a optar a fondos europeos y demás, pero sí es cierto que cada vez estamos intentando coordinarnos con otras universidades, con otros contextos de estudio similares para poder hacer un análisis más completo e integrar nuestros casos de estudio. ¿Vamos a conseguir un cambio en la situación? Pues yo creo que el cambio pasa por cambiar el modelo de transporte y un poco la reflexión ha sido la que hemos venido diciendo casi todos los ponentes, en el sentido de que el coche no puede seguir siendo el modo de transporte hegemónico, hay que hacer paquetes de medidas aisladas no sirven y está demostrado, actuar solo en un modo de transporte sin actuar en el otro simultáneamente parece que no tienen éxito y así ha sido constatado en muchos sitios. Inversiones en carreteras, pues habrá que ver cuándo, dónde y cómo, y yo diría que mirarlo pues de una manera distinta a como se ha venido mirando hasta ahora, porque la densidad de carreteras de la isla pone de manifiesto que ha sido ese el modo en el que se ha invertido y no en transporte público. Y al final lo que tenemos que optar es por una intermodalidad, es decir, pensar en que vamos a hacer todo el trayecto del viaje en un único modo, pues cada vez va a ser más difícil y vamos a intentar que ese viaje de puerta a puerta en coche, pues que no puede ser y que a lo mejor efectivamente yo salgo de mi casa en un coche, pues por la población, lo que comentábamos antes y demás, que es imposible que ese transporte público llegue a todos nuestros hogares,
pero que a partir de un punto donde hay situados unos intercambiadores estratégicos bien diseñados y amigables con la salud, pues yo haga el intercambio modal y a partir de ahí me muevan modos más sostenibles hasta el destino final. Entonces, esa intermodalidad tiene que, obviamente, estar bien conectada, garantizar tiempos y demás. Y aquí hago un poco, no sé quién comentaba antes lo de los tiempos, ¿no? De cómo no comentan el tiempo como factor, Andrés, de importancia. Bueno, un poco algunos estudios que se han hecho en este sentido, Juan de Dios me puede ratificar o no, como vea, es que cuando el modo de transporte pasa por una vía segregada, exclusiva y no comparte con los otros vehículos, pues la certeza del viaje es lo que hace que el valor del tiempo en ese tiempo sea muy bajo. Y entonces a la gente ese tiempo pues ya lo ha descontado en alguna medida y lo dedica a hacer otras actividades. Pues muchas veces cuando voy en el tranvía aprovecho y leo o me llevo algún trabajo que tengo que corregir o voy consultando correo. Es un tiempo que valoro menos, que estoy dispuesta a pagar menos. Sin embargo, los otros tiempos sí que los penalizan mucho en transporte público, que son el tiempo de acceso y sobre todo el tiempo de espera. Por eso la importancia de la frecuencia y la puntualidad, porque el tiempo de espera es el que el usuario de transporte público más penaliza, ¿no? Es el que más incomodidad le genera. Bueno, perdón por esto. No sé si quieren alguien añadir. Bueno. Sí, bueno, yo me llamo Manolo Marrero, ciudadano poco usuario del transporte público y accidentalmente diputado en el Parlamento de Canarias como miembro de la comisión que está estudiando la ley del transporte para Canarias. Yo quisiera hacer dos preguntas nada más. Por un lado, ¿cómo resuelven ustedes esa dicotomía entre si hay que abaratar el transporte o hay que invertir en mejorarlo? Y si son contradictorias u opuestas esas dos opciones. Y después, por otro lado, ¿cómo en Tenerife se ha planteado que una posible solución para la autopista del norte sea el carril Busbao y con un problema similar entre el aeropuerto del sur y Costa de Eje, no se prevea que esa sea la solución, sino se sigue pensando aún, parece, en el tren del sur? Muy bien, gracias. No sé si quién quiere contestar a alguien. No me va a tocar a mí otra vez. No. ¿Le puedo hacer una consulta, diputado? ¿A qué se refiere con abaratar el transporte? Me refería a que incluso pudiera llegar a ser gratuito para promocionar que la gente acuda al transporte público y abandone el vehículo privado. ¿Puedo tratar yo? Sí. Ya. Ok, voy a tratar de contestar algo. La segunda pregunta no, porque paso totalmente. El abaratar el transporte público en el sentido, por ejemplo, de tener transporte público gratis, es una posibilidad muy interesante que se ha estudiado ya en algunas partes del mundo. De hecho, está aplicado en un país chiquitito, se me acabó de olvidar el nombre. Stanley, sí. Por ejemplo, se aplicó en Sheffield en los años 70 en Inglaterra y fue un éxito brutal. No era realmente gratis, en el sentido de gratuidad, porque lo que hicieron los ciudadanos de Sheffield en particular era que estuvieron de acuerdo en que les subieran marginalmente el impuesto que pagaban por tener una casa o algo, no sé cómo se llamará acá, en Chile se llama contribuciones. ¿Ya? Y con eso el transporte público era gratis y tenía la ventaja de entonces que la gente lo usaba mucho más que antes. Se hizo una propuesta en esa naturaleza en mi ciudad también y por supuesto que tuvo tremendos problemas porque hubo la gente que no entiende y que la atacó brutalmente y no pasó nada. Ahora, yo creo que, volviendo a mi zanahoria y mi garrote, que me gusta más que palo, yo pienso que si nosotros queremos realmente tener un transporte sustentable, tenemos que conseguir lo que mencionaba el señor Tranvía, ¿no es cierto?, que hay que conseguir que más gente se cambie al transporte público. Y para eso tienen que ir las dos cosas de la mano. Entonces, por ejemplo, que sea más barato el transporte público o que sea incluso gratis, tiene un efecto. Sin embargo, tiene mucho más efecto cobrarle a los usuarios de transporte privado los costos que realmente tienen para la sociedad. En Santiago hemos calculado que pagando todo lo que pagan, impuesto a la benzina, derecho a circular con la licencia, etcétera, los costos del transporte privado no cubren ni siquiera la tercera parte de lo que realmente le significa en costos ese uso del transporte privado a la ciudad. Entonces estamos bastante lejos, aunque ellos no lo creen, de lo que deberían pagar. Entonces yo pienso que cobrarles lo que se debe
Y usar ese dinero para abaratar el transporte colectivo y mejorarlo muchísimo es la solución de largo plazo. Sí, la última pregunta que pasó el doctor. A ver, desde el Cabildo se propone ejecutar un tren al norte de la isla y al sur de la isla, y ha tramitado dos planes territoriales, sendos planes territoriales, para poder ejecutar esa infraestructura en un futuro. Son dos infraestructuras que, como digo, se tramitan por planes distintos. El del sur está aprobado definitivamente, el del norte está a expensas del último trámite de aprobación en el Pleno del Cabildo. Aparte de eso, es cierto que el Cabildo está hablando de un busbao, digamos, de ampliar la capacidad de la autopista del norte, pero no es que haya renunciado a ejecutar el tren del norte. Buenas tardes. Yo quisiera formular una reflexión, pero que estoy seguro que algunas personas de la mesa van a tener la capacidad de interpretarla como pregunta y convertirla en respuesta, ¿no? A ver, yo creo que en las cuestiones de movilidad, como seguramente en casi toda la vida, lo mejor es decir la verdad, ¿no? Como sea yo, y aportando pues un montón de información y de datos, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a la cuestión del carril busbao en el norte de Tenerife, la construcción, un carril busbao va a tener un enorme coste económico, va a tener un enorme coste sus obras en interrupciones de tráfico, los años que tarde en construirse, va a tener incluso algunos problemas de implantación porque afecta al territorio, afecta a algunos inmuebles de cierto valor patrimonial. Pero con todo, creo, soy de las personas que considera muy positivo hacer esa apuesta, asumiendo y explicando los costes que va a tener, de todo tipo, económicos, paisajísticos, territoriales, etcétera. Porque es la única ampliación viaria en una isla con las densidades viarias que nos planteaban en las charlas, que claramente apuesta por un cambio en el estilo de movilidad. Si vamos a ampliar, pero para darle absoluta preferencia a las personas que utilizan el transporte colectivo, o se organizan mejor, o son más solidarias y van en un carril busbao. Pero creo que sería, esta mañana estaban presentes, habrán tenido que ir algunos responsables del gobierno del Cabildo. Creo que sería muy importante que no se le transmitiera a la ciudadanía la idea de que el carril busbao va a resolver la congestión del norte, porque además sería falso y además sería una falsa solución. Como nos acaba de explicar muy bien esta mañana el profesor de la Universidad de Chile, si se diera el caso hipotético de que la ventaja comparativa de ir en el carril busbao tuviera tanto éxito que muchos coches se desplazaran, o sea, mucha gente empezara a utilizarlo y se aliviara la congestión, eso inmediatamente se convertiría luego en un imán que atraería a otras personas usuarias, eso que unos llaman free rider o algo así, pues voy a volver a usar el coche o voy a usar el coche porque ya se ha aliviado la congestión. Yo creo que la idea que habría que transmitir es que va a seguir existiendo un nivel de congestión, vamos a llamarla razonable, en los carriles no segregados, y un nivel de tráfico más fluido, tampoco va a ir a 120 por hora la guagua ni el busbao, pero un nivel relativamente fluido en el carril tal. Y me sumo a la pregunta que hacía el anterior preguntante, Manolo Marrero, ¿no? Porque lo que se va a hacer en la autopista del sur, y está aprobado, digamos, la idea, incluso creo que cuenta ya con la financiación, es hacer en el tramo que está igualmente congestionado, tanto más que el del norte, aunque a lo mejor las personas en el ámbito universitario, por diferentes razones territoriales, tenemos más presente el lío en el norte, ¿no? Lo que se va a hacer es, allí sí se va a hacer un tercer carril adicional, que se va a hacer, aparte lo del tren, un tercer carril adicional no segregado, no busbao. No entiendo, sigo sin entender las razones por las que ese tercer carril adicional, a la altura que estamos y después de 30 años que ha costado construir un consenso teórico, técnico y también político sobre las bondades de fomentar el transporte público, que no se haga el mismo planteamiento en la autopista del sur. Y termino con la idea también de que lo mejor es decir la verdad, que se diga la verdad también respecto al coste del tren del sur y que se diga que cuesta 2.100 millones de euros y que se acompañe de esa información cada vez que se habla de este tipo de asuntos. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Sí, Andrés, ¿tú? Bueno, no quisiera que se convirtiera en... Ya. Pero... Bueno, sí, Luigi. No. Igual, es que me pareció entender, ¿no?, que la preocupación es que con la creación de un carril busbao, no se vayan a solucionar los problemas de congestión, ¿no? Realmente depende de cómo se implementa el carril busbao.
Porque si lo he entendido bien, lo que se quiere es crear un nuevo carril para dedicar a carril Busbao. Eso está, no quiero decir que esté mal, pero que no sea la mejor forma de aplicarlo. O sea, la idea de construir un carril Busbao es que quite espacio al coche, para que la congestión en el corto plazo se incremente. Y ese efecto de incremento de congestión haga que la gente cambie de modo. O sea, realmente lo que nos esperamos es que la gente lo pase peor. Eso es lo que debería suponer un carril Busbao. Por eso quiero que la gente, pues, que igual quizá le puede costar entender esos mecanismos, ¿no? Pero que a veces, por ejemplo, el hecho de crear un carril Busbao, un carril bus también en ámbito urbano, el efecto que debe tener es de crear problemas al usuario del coche, para que en un medio y largo plazo, pues el usuario del coche deje de utilizar el coche y empiece a utilizar, pues, el transporte público, o empiece a ponerse de acuerdo con otra gente para compartir el coche y utilizar ese carril Busbao. Ese es un tema importante. Y ya para concluir, en Santander hace poco nosotros hemos reestructurado el transporte urbano y lo que hemos hecho es crear unos carriles bus. Para crear esos carriles bus, lo que hemos hecho es quitar plazas de aparcamiento. Y la gente, pues, se ha enfadado mucho. Y ha dicho, no, pero ¿cómo nos estáis quitando plazas de aparcamiento y para dar prioridad al autobús? Nosotros, los residentes, nos vemos perjudicados, pero es que justamente pues, la medida quiere eso. O sea, lo que quiere es perjudicar al usuario del coche. Y a veces cuesta mucho, sobre todo al residente, entender esas medidas, pero son medidas que se pueden criticar, pero que tienen un objetivo claro y que a veces son impopulares y que hay que tener valor también para implementarla. Por eso nadie las implementa y por eso probablemente aquí, en lugar de quitar un carril a los coches, pues lo que se hace es crear un nuevo carril para, pues, crear el Busbao, ¿no? Pero que al final quizás va a tener también un cierto efecto, porque la gente va a ver que se va mucho más rápido. Pero si se quiere un efecto mucho más grande, lo que se debería hacer es no construir un nuevo carril, sino que utilizar los existentes para, pues, dar más guerra al vehículo. Pero que yo no soy anticoche porque yo uso el coche más que cualquiera, ¿no? Pero tenemos que entender que las políticas europeas y a nivel internacional ya, pues, van dirigidas hacia, pues, eliminar el uso del coche, sobre todo en ámbito urbano. Si me deja, yo en relación a lo que comentabas, o sea, tú planteabas si liberamos los carriles actuales de coches y hay un trasvase modal a ese carril Busbao, pues resulta que vemos que las condiciones del tráfico han mejorado y volvemos a animar a la demanda de usuarios de coches, ¿no? Lo cual parece razonable. Por eso, precisamente, uno de los mensajes que a mí me gustaría que saliera de aquí, de esta mesa de debate, es que medidas aisladas en una dirección no sirven. Es decir, esa medida de un carril Busbao habrá que complementarla con medidas de gestión de aparcamientos en destino, restricción del coche hasta donde llega y demás, porque si no, volvemos a lo de siempre, ¿no? Bueno, no sé si... Sí, por responder a la cuestión que planteaba Fernando, efectivamente el Tren del Sur está el proyecto previsto que cueste 2.100 millones, pero el coste por kilómetro de realizar un tren no difiere mucho. Es más caro, pero no difiere tanto del coste de hacer un carril doble para introducir un Busbao. Sí, no difiere mucho por kilómetro. Otra cosa es que le pongamos restricciones adicionales al tren que no se las ponemos a ese carril adicional. Yo lo que estoy proponiendo, que no necesariamente es lo mismo que puedan proponer los responsables políticos que mandan en el Cabildo, como es obvio, yo soy un ingeniero que tengo una responsabilidad, es que la introducción del tren y no de hacer ningún carril Busbao es la solución de cara al futuro, porque tiene una capacidad muy por encima de la que puede tener un carril Busbao y va a resolver el problema de tener una alternativa para siempre de transporte público que ofrecer al que vaya ese atajo que está en el coche. O sea, tenemos una capacidad de hasta 50.000 pasajeros por sentido hora, que eso no lo vamos a usar nunca, que nos permite ofrecer para siempre una alternativa de fiabilidad, disponibilidad, con tiempo de recorrido, con un precio que es competitiva para siempre. Y esa inversión es la que se está haciendo en todo el territorio nacional para ferrocarriles similares.
no es distinta. O sea, no somos menos que cualquier otro ciudadano español. ¿Por qué se tiene que hacer un ferrocarril en otro territorio que cuesta esa misma cantidad con mucha menos necesidad que nosotros? Estamos en valores del sistema de cercanías nacional en cuanto a potencialidad de demanda en esos corredores. Ahora, si a alguien le da un poco de yuyu a hablar del tren, pues nada, es un tema entonces ya no objetivo, sino es un tema subjetivo. Pero si la hablamos de forma objetiva, es una solución tan defendible como otra cualquiera. Si finalmente no se puede hacer por cuestiones presupuestarias, bien, pues, un tema entendible. A ver, sí. Dos preguntas rápidas, un poco en la línea del debate. Una es, ¿por qué fallamos tanto en la implantación de medidas? Y tanto estoy hablando de la zanahoria como del palo o cajote, no sé, tranvía a la gallega, funciona, carriles bus, se tienen que implantar hace años, no se llega a conseguir, gestión de aparcamientos en destino. O sea, hablamos, efectivamente, pero parece que conseguimos poco respecto a otros territorios, lo que decía Andrés, que no damos menos que otros, pero que no conseguimos. No sé realmente dónde podríamos estar fallando en la implantación. Y la segunda pregunta, muy rápida, no sé quién la puede contestar, un poco que qué creen que papel va a desempeñar el coche autónomo. Parece que está antes de lo que esperamos o ya circulando. Fallando en la implantación, pues yo creo que aquí, vamos, no sé si soy yo la que piensa esto únicamente, pero yo creo que es claro. Aquí ha faltado decisión de quién tiene que tomar la decisión para hacerlo. A ver, nosotros proponemos, hacemos estudios y decimos que estas son las opciones, pero después eso queda en lo que queda y no se aplican. Por lo tanto, yo creo que aquí a veces es un tema de pues un poco lo que decía antes Luigi, ¿no? De que como son medidas un poco impopulares, pues no las vamos a hacer, pero habrá que hacerlas. Pero perdona, a la misma universidad, ¿no? O sea, se ha demostrado que se ha estudiado, se proponen cosas, pero no se han hecho. O sea, no hay que salir de la universidad, ¿no? No, si es en la isla, en todos lados. Yo creo que esto es un... A ver, yo antes lo comentaba cuando alguien me lo preguntaba, en el tema de la universidad, yo entiendo que hemos hecho un estudio y que se ha puesto sobre la mesa pues el reparto modal que hay, los patrones de movilidad, pero siempre digo lo mismo, a mí me gustaría hacer esto extensivo a todos los otros grandes centros generadores de movilidad que no se han puesto en el punto de mira y hay que ponerlos. Entonces, por supuesto que la universidad contribuye a la congestión, pero no somos los únicos, entonces habrá que ver en qué medida somos los más o menos importantes y hacer ese panorama completo que hasta ahora yo no he visto esos datos, que a mí me gustaría verlo, pero que por supuesto yo soy, y además estoy en la casa y no tengo problema de decirlo, en todos los foros lo digo, de las que propone que hay que hacer cosas en la universidad y sobre todo yo apelo a que me gustaría que fuera mi institución la que actuara como ejemplo, para que aquí no solo educamos en contenido, sino lo que decía antes, en comportamiento, y me gustaría que en esa línea pues nosotros fuéramos un poco el estandarte ahí, ¿no? El coche autónomo, Pepe. Bueno, la realidad es que la tecnología para el coche autónomo ya está ahí, ya la tenemos circulando, está suficientemente probada y la cuestión de la implantación dependerá un poco de las cuestiones socioeconómicas y de rentabilidad. El coche autónomo va a mejorar la eficiencia porque la máquina va a conducir de forma más eficiente que nosotros, va a ahorrar combustible, lo va a hacer también de forma más segura, porque podrán aminorarse las distancias entre coche y coche, porque será mucho más fiable el coche que cualquiera de nosotros, sobre todo cansados después de una jornada laboral dura y sobre todo en trayectos largos como puede ser de ir al sur o ir al norte, y eso nos permitirá ir en nuestro coche con la misma comodidad que podríamos ir en un tren de alta velocidad, pues leyendo el periódico, mirando el correo electrónico, como decía Rosa Marina, en el tranvía, y nos va a permitir esa mejora en la calidad. La cuestión está en ver si las empresas se deciden a implantarlo de verdad, a diseminarlo bien y llega a un nivel adquisitivo que se pueda adquirir por los usuarios. No sé si quería... Es cierto lo que está diciendo Pepe, pero yo creo que si el coche autónomo, aunque se mejore la eficiencia, realmente si se plantea como una opción de coche particular, pues vamos a seguir casi que en las mismas. Yo creo que la idea o una posibilidad de éxito del coche autónomo es si se plantea como servicio. Entonces, en ese caso,
lo que está ofreciendo es un servicio compartido y bajo demanda, pues probablemente el efecto ahí no solo sea la eficiencia del propio sistema, sino que ahí puede haber otros efectos más positivos, sobre todo incluso en efectos de capilaridad, ¿no? de intermodalidad en la fase final de capilaridad, ¿no? Me parece que puede ser la gran ventaja, porque si se sigue planteando como un coche particular, aunque sea autónomo, pues efectivamente hay eficiencia, pero me deja a mí y él se pone a buscar dónde aparcar, vale, pero seguirá buscando dónde aparcar, tendrá que buscar dónde aparcar, será más seguro, sí, pero los márgenes de eficiencia son menores que si se plantea como un servicio, me parece a mí. Bueno, yo he tenido la suerte de estar expuesto en los últimos 2 o 3 meses a varios investigadores que han estado trabajando en el tema de los vehículos autónomos por mucho tiempo, y la verdad es que todavía se sabe bastante poco. O sea, hay un problema serio con el tema de los seguros, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién va a tomar el seguro de si acaso el coche autónomo tiene que decidir atropellar a una persona y matarla en lugar de matar al que va dentro del coche? Ese dilema ético, que nosotros lo planteamos en la universidad como uno de los dilemas éticos que le planteamos a los estudiantes como ejemplo, no se ha resuelto porque la compañía de seguros todavía no está claro quién va a ser el que va a tomar el seguro, si acaso la empresa que produce el auto autónomo o el dueño del vehículo, etc. Ese es uno solo de los temas. Está lo que acaba de mencionar del estacionamiento. Hay ventajas que no se mencionaron, como por ejemplo que los niños y los ancianos y los discapacitados podrían tener acceso a una movilidad mejor que ahora, pero la idea que iba a estar como pasado mañana ya pasó, ya no es cierto, no va a estar pasado mañana. Y una posibilidad mucho más interesante que los coches autónomos son los vehículos de transporte colectivo autónomo. Eso sí es mucho más interesante porque ahí sí se pueden aprovechar, sobre todo si tenemos pistas exclusivas que no vayan compitiendo con coches no autónomos manejados por gente que el coche autónomo no tiene ninguna posibilidad de realmente comprender lo que va a hacer, pueden ser una solución mucho más interesante. Sí, yo comparto un poco lo que dice Juan de Dios, y el mes pasado justamente he presentado un proyecto al Ministerio de Economía que es para estudiar un poco los impactos del vehículo autónomo, porque por parte de la industria pues llegan noticias todas confortables y todo bien, pues se hace mejor eficiencia, seguridad en todo. Pero por otro lado, pues hay en la comunidad científica bastante preocupación sobre algunos temas, ¿no? Entonces, como decía Juan de Dios, pues una forma eficiente pues, de implementar el vehículo autónomo es cuando se utiliza como vehículo compartido. Pero si no se usa como vehículo compartido, es muy probable que en un futuro el número total de kilómetros recorridos pues, se incremente. También ahora pues tenemos viajes con personas dentro del vehículo, con vehículo autónomo podemos tener viajes en vacío. Entonces, mucho más viajes de lo que hay actualmente. O sea, el coche te lleva a tu destino al trabajo y después se va solo a aparcar. Después tú antes, para aparcar, intentabas aparcar cerca de tu lugar de trabajo y ahora, pues sin embargo, el coche, como no hay ningún problema, se puede ir a aparcar a 3 a 4 kilómetros, recorrer mucha más distancia, contaminar bastante más, eso sí, en seguridad y respetando todas las normas de circulación. Entonces, hay una serie de problemas que no están claros y probablemente pues una serie de normas que habrá que establecer para que no se haga un uso impropio pues, del vehículo autónomo. Entonces, eso es también importante, o sea, dentro de todas las ventajas que puede tener, pues estudiar también un poco los inconvenientes. Mi nombre es Alberto, soy clínico, trabajo en la Candelaria, también soy profesor colaborador de la universidad y mi pregunta va dirigida a Andrés Muñoz. Bueno, también represento al colectivo Santa Cruz de Tenerife en bici. Como usuario de tranvía que soy, yo voy al trabajo en tranvía y uso la intermodalidad, también uso la bicicleta, es decir, subo en tranvía en bicicleta y subo en el tranvía con la bicicleta y bajo en bicicleta. ¿No se han planteado premiar o favorecer al usuario de la bicicleta, como bien dijo Rosa Marina, para promover la intermodalidad? Por ejemplo, con algún tipo de descuento al usuario que en ese momento introduce la bicicleta para incentivar que haya más personas
que usen esta intermodalidad, ¿no? En Alemania esto y en otros países de la Unión Europea no es nuevo, y cuando dijeron lo del transporte gratuito, Alemania va a introducir en algunas ciudades el transporte público de manera gratuita. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un potencial bastante grande, porque aunque el tranvía no llegue a todos los puntos geográficos, está demostrado que muchos usuarios usan la bicicleta para desplazarse desde su casa hasta el tren, en este caso el tranvía, se desplazan y en la siguiente ciudad o bien tienen una segunda bicicleta o bien se bajan de su propia, o sea, se desplazan en su propia bicicleta. Bueno, me encanta la pregunta, porque también soy ciclista, aparte de mis responsabilidades profesionales, y he de decirte que tú actualmente puedes subir al tranvía con la bicicleta de chiripa, porque... Lo sé, espera, te lo voy a decir, es que me olvidé. Cuando voy entro un turno de noche a trabajar, la bicicleta la tengo que poner vertical, porque si entro a las 10 de la noche, a las 9:20, en el puente Zurita, es la última que me pasa si quiero llegar en hora. La bicicleta la tengo que meter vertical, con lo que eso supone. Si no estás diestro en el manejo de la bicicleta, no la metes ni de coña. Con el consiguiente enfado, además, de algunos usuarios que no entienden que estés metiendo la bicicleta. Entonces, el otro comentario que iba a hacer es, para favorecer el uso de la bicicleta como medio alternativo y complementario al uso del transporte público, destinar un vagón solo a las bicicletas, pero no digo exclusivamente a las bicicletas, sino de uso compartido. Las personas no entienden que se meta la bicicleta. Hay una zona habilitada para la bicicleta, para engancharla, pero ocupa la tercera prioridad en uso. Primero las personas embarazadas, segundo las personas mayores, tercero la bicicleta. Yo muy rara vez que la enganche ahí, porque si entra una persona mayor me obligo a tener que desengancharla y a tener que moverla en un vagón lleno de gente. Bueno, a ver, te decía que es de chiripa porque cuando en su día estábamos haciendo el diseño del sistema, propusimos poner una zona para bicicletas, nos dijeron que eso era una chorrada, que hacíamos metiendo bicicletas dentro del tranvía, que en las guaguas no se meten bicicletas. Bueno, después de una lucha dura en aquella época, pues conseguimos que nos autorizaran a poder meter la bicicleta dentro del tranvía. He de decirte que hay un uso bastante notable de la bicicleta dentro del tranvía, que tuvimos muchas dificultades al principio porque no todo el mundo era muy comprensivo acerca de que se pudiera meter la bicicleta, no entendían la intermodalidad como tú o como yo la podamos entender. Y esa escala de prioridades que tú ves allí fue un compromiso al que llegamos para poderla incorporar dentro. Dicho eso, también te digo que pensamos en introducir nuevas maneras de favorecer la intermodalidad, buscando zonas de aparcamiento en las paradas para que pudieras dejar tu bicicleta y moverte en el tranvía y hacer algo parecido a lo que tú acabas de explicar. Y no sé, lo conocerás, supongo, porque hicimos un aparcamiento para intercambio en la parada de Trinidad, al extremo de la línea, muy ilusionados, con muchas ganas. Pensábamos que la laguna reunía las condiciones para precisamente esa intermodalidad, porque es llano, y esperábamos tener bastante éxito en ese fomento de la intermodalidad con la bicicleta, y el resultado ha sido decepcionante. La verdad es que no hemos conseguido atraer. Incluso estuvimos regalando al principio bonos para la gente que utilizara el aparcamiento para favorecer y para que la gente se enganchara, y lamentablemente no hemos tenido éxito en conseguir atraer a la gente a usar la bicicleta y el tranvía de forma conjunta. Lo que tú planteas de tarifas con descuento me parece interesante. Como te digo, lo intentamos, pero el resultado hasta ahora ha sido pobre. Me encantaría que diéramos con la tecla. La verdad es que la idea era que si aquel funcionaba bien, pudiéramos replicar esa experiencia en otras paradas, como puede ser la parada de intercambiador en la parte baja de Santa Cruz, que es también llana, y en otra serie de trayectos transversales de pendiente baja para favorecer esa intermodalidad. Hasta ahora, con poco éxito, pero me encantaría que diéramos con la tecla para que consiguiera funcionar. La tecla yo me refería a introducir la bicicleta en el tranvía, no dejarla en la estación. Esa fórmula no funciona por todos los estudios que se han realizado. Si ustedes quieren implementar o favorecer el uso de la bicicleta, tienen una limitación muy grande. Cuando alguien de aquí del público dijo que por qué no funciona, les pongo un ejemplo. Nosotros nos hemos reunido ya 4 veces con la alcaldía en Santa Cruz. El plan PEMUS está en Santa Cruz, no está accesible. La avenida Méndez Núñez se reformó y el PEMUS contemplaba un carril bici y no se ejecutó. Es decir, el dinero se emplea
se dilapida y en el caso de ustedes no funciona, pero eso estaba a huevo. ¿Por qué? Porque al no haber una red ciclista que proteja al usuario, nadie se quiere acercar. O sea, yo uso casco integral, yo vengo aquí a veces en tranvía en bicicleta y me dejo caer con casco integral, porque sé lo que hay. Estás desprotegido, pero como yo, poco, y aún así me expongo. Entonces, yo no me refería tanto a eso, sino a que el revisor cuando entra, tú has validado, pero tu ticket ha costado menos dinero por el simple hecho de ir acompañado de una bicicleta. Sí, hay una potencialidad tremenda. Que te he entendido en cuanto a que tú planteabas un descuento si ibas con la bicicleta. Yo lo que te quería decir es que hicimos la prueba durante una temporada a ser gratuito. No, ya digo el descuento, gratuito, te regalaba el bono si venías con la bicicleta. Y el resultado fue, como digo, muy pobre. Si hubiera algún mecanismo para hacer un incentivo de ese tipo, yo encantado de la vida. Ya me encantaría que también que los ayuntamientos favorecieran, digamos, esa intermodalidad mediante carriles bici, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido mucho éxito. Pero cualquier iniciativa que vaya por ahí, nosotros estaremos encantados de apoyarla. Vale, vamos a intentar hacer las preguntas un poco más cortas porque si no va a quedar gente aquí. ¿Sí? Hola, me llamo María José Roca y yo tengo unas cuantas preguntas, pero voy a ser bastante concreta. En primer lugar, decir que he echado un poquito de menos o esperaba que en esta serie de charlas se hablara un poco más de la bicicleta, se ha hablado de forma secundaria y no de forma, no sé, como una forma de potenciar la movilidad sostenible, sobre todo si tenemos en cuenta la cercanía que hay entre La Laguna y Santa Cruz, que con una red ciclable, como decía el compañero Alberto, pues se mejoraría bastante la movilidad. Y no sé si tienen estudios o tienen datos, pero bueno, me gustaría que si alguno pudiera contestar. Estudios también sobre cómo potenciar la intermodalidad. También echo de menos, no hay nadie de TITSA creo en la mesa, porque yo tengo varias preguntas para gente de TITSA, no sé si me podrán contestar alguno. Por ejemplo, la intermodalidad sería muy necesaria en algunas zonas para moverte de La Laguna hacia algunas zonas de Santa Cruz que el tranvía no cubre, que en el tranvía la intermodalidad que de esa manera está cubierta. Una segunda pregunta también que quiero hacer es si en esos estudios que han hecho estudios de género, porque sabemos ahora mismo, porque en casi todos los lugares se están haciendo, que las mujeres y los hombres utilizan el transporte público de forma diferente. También sería más con respecto a TISA, pero creo que no hay nadie, creo que hay compañeros sentados en la sala, pero creo que no hay nadie en la mesa. Y la tercera cuestión iba dirigida al ponente Desiderio, que cuando ha hablado en su ponencia sobre los nuevos modelos de negocio y ha hablado de la economía colaborativa, me ha llamado la atención que no nombrara a Comonomia, que hasta hace poco tenía en su plataforma pues el car sharing como una forma de economía compartida dentro de la isla. O sea, ellos son de aquí, que han llevado a cabo Tenerife Colaborativa aquí mismo en la Universidad de La Laguna. No sé si es que ella no está activa o que no le ha dado importancia. Gracias. Bueno, antes de que respondan los compañeros, comentar que en la mesa no hay nadie de TITSA porque el objetivo de esta jornada es que fuéramos docentes y Andrés Muñoz es que tiene la doble característica de que es profesor de aquí y además el gerente de tranvía, por eso está aquí, pero la idea es que fuéramos académicos, ¿no? Es un poco reflexión, pero sí que en el público hay gente, si quiere contestar no habría ningún problema. Nosotros hemos hecho muchos estudios con respecto a la bicicleta, algunos de ellos con Luigi también en Santander, en Santiago, y yo he llegado al convencimiento y lo hemos demostrado que en cualquier viaje de 7 kilómetros o menos la bicicleta es imbatible, o sea, no tiene rival en una ciudad congestionada. Por lo tanto, el invertir dinero en ciclovías para que sea un viaje seguro, que es el único problema que tiene en este momento, porque se anda peleando con la gente en las veredas o es atropellada en las calles, ¿no es cierto? Invertir en una red de ciclovías, que es muchísimo más barato que en una red de cualquier otra cosa, es un negocio brillante. Eso es lo que te quiero decir. Bueno, y yo antes os dije, os di una pregunta que me teníais que hacer y bueno, me la voy a hacer solo otra vez. Y nada, entonces sí, entre las pocas cosas que se han hecho, evidentemente no se cobra en la universidad para aparcar, que habría sido pues la medida quizás más eficaz, pero entre las pocas cosas que se han hecho ha sido mejorar pues la viabilidad, los carriles bici dentro de la universidad. Esto sí se ha hecho. Después se ha potenciado los sistemas de préstamos de bicicleta dentro del campus. Y después, otra cosa que ha hecho la universidad ha sido promocionar un sistema de préstamos de bicicletas eléctricas.
Entonces lo hace con concurso, tiene unas cuantas bicicletas y pues hay como una lotería, se extrae y la gente pues que quiere participar, después tiene a su disposición esa bicicleta, creo que durante un mes, y después se va para que más gente pueda utilizar la bicicleta. O sea que, perdón por no haber tenido tiempo antes, pero sí que se ha estudiado bastante la bicicleta y como decía Juan de Dios, hemos hecho bastante estudios en Santander y en todos los estudios nosotros estudiamos las características socioeconómicas y también hemos estudiado temas de género. Ahora no recuerdo bien los resultados, pero bueno, a la hora de utilizar la bicicleta creo que no hay muchísima diferencia en Santander en cuanto a género, ¿vale? Y eso quizás también porque no se usa muchísimo, no tanto cuanto se debería, pero sí que hay datos, por ejemplo, en ciudades donde sí se ha promocionado bastante la bicicleta, como por ejemplo en Burgos, en Vitoria, donde sí la bicicleta pues ha ido ganando cuota de mercado, y creo que en Burgos presumen, no soy seguro de eso, que tiene un 7% de reparto modal de la bici, que es algo, vamos, bastante importante, y en Vitoria creo que algo más. Sí. Desiderio, sí. Cortito, por fin. Sí. Bueno, la verdad es que no me daba tiempo de introducir el debate sobre economía colaborativa porque es más largo. Obviamente conozco y he participado en la iniciativa de Tenerife Isla Colaborativa y conozco perfectamente la iniciativa de Comonomia. Quizás faltó introducir el concepto, bueno, que muchas de las cosas que estamos llamando economía colaborativa realmente quizás debía llamarse de otra manera, porque son economía de las plataformas, etcétera. Pero sí que hay una opción y hay una discusión entre las ofertas globales o los modelos de negocio globales que permiten ofrecer un servicio o un bien por los particulares a otros particulares, ¿no? Entonces esas plataformas pues en estos momentos están siendo copadas por lo que serían empresas, ¿no? Desde el punto de vista formal, ¿no? Pero es verdad que existe una posibilidad que es, y de hecho un poco lo que fomenta Comonomia, que sean las comunidades las que se encarguen de fomentar este tipo de iniciativas. De hecho, Comonomia como plataforma permite no solo la del coche compartida, sino productos agrícolas, etcétera. La cuestión que el éxito o la clave del éxito de esos modelos es la interconectividad entre distintas iniciativas comunitarias. Y entonces, claro, en este momento estamos, pero eso es un debate ampliado que no me daba tiempo ni clases ni de introducir. Estuve pensando ponerlo, pero al final decidí, bueno, no vamos a meterme en más follones, sino vamos a dejarlo aquí, pero efectivamente es un debate necesario. Francisco, el vicerrector, quería preguntar. Sí, bueno, hacer una pequeña intervención a raíz de alguna cuestión que hemos comentado, ¿no? Y primero, de luego, coincidir con Marina, ¿no? Sí, yo creo que la solución a este problema no viene de una sola vía, ni desde luego de una sola institución, ¿no? Sino que somos muchos los agentes, son muchos los factores, un problema muy complejo. Y bueno, me gustaría pues, un poco plantear, ¿no? Desde la perspectiva de la Universidad de La Laguna en este contexto, que estamos comprometidos, ¿no? con esta problemática, ¿no? Y desde luego lo que sí que quiero manifestar que la primera evidencia del compromiso es esto, ¿no? Es decir, creo que el hecho de plantear un espacio de reflexión abierto para el debate sobre esta problemática con expertos que nos den información, pues yo creo que es una forma de avanzar por el camino correcto, ¿no? Y en ese sentido también la apuesta que hemos hecho por la cátedra de movilidad, ¿sí? Por generar conocimiento, por generar datos, por generar que, como se ha comentado, ¿no? Algunos datos, pues bueno, se manejan datos desfasados, todo lo que sea actualizar datos para tomar decisiones, yo creo que es avanzar también en la buena dirección, ¿no? Y en ese sentido, porque también apoyo a la Fundación Caja Canarias y también se haya sumado el Cabildo a esa cátedra, yo creo que es positivo, ¿no? Y después de los análisis que se han hecho, estamos también tratando de avanzar, ¿no? en la buena dirección, ¿no? El estudio que se realizó desde la cátedra, ¿no? Que decía que en la área metropolitana, pues de cada 10 coches, 9
vienen con un solo ocupante, que es el pasajero, ¿no? Pues hemos estado trabajando fomento del uso del vehículo compartido, primero a través de una aplicación propia, después a través de una herramienta más de car sharing, etc. Y carpooling en este caso, ¿no? Lo que diría el experto. En fin, estamos tratando también con el Cabildo, ¿no? Hemos puesto a disposición los aparcamientos de la universidad para hacer también proyectos en el sentido de primar pues el uso en aquellas personas que acceden de un lugar más lejano. Estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en esa línea, en los ritmos que permiten digamos, el trabajo conjunto de dos administraciones, ¿no? Estamos, pues, por ejemplo, con los compañeros, los trabajadores y trabajadoras de la Fundación General, pues hay una política de deslizamiento de horarios de entrada al trabajo para facilitar también, pues bueno, que el acceso genere menos costes sociales, ¿no? En la medida que podemos, con los trabajadores que efectivamente pues tienen un sistema de registro de entrada al trabajo, ¿no? En fin, tenemos horarios escalonados en las titulaciones relevantes también de entrada. Estamos tratando de avanzar también en el tema de la política de la bicicleta. Tenemos ahora, en fin, un mes de actividades con Viceabril en colaboración con el Ayuntamiento. Tenemos una semana de movilidad. En fin, estamos colaborando con Tenerife Colaborativa y con Comonomia, como se ha comentado por aquí. No tanto como nos gustaría, es decir, tenemos, en fin, los recursos y la capacidad que tenemos, pero estamos convencidos, ¿no? Es decir, tenemos que arrimar todos el hombro para poder avanzar en la buena dirección. Somos conscientes de que vivimos en una isla, en Tenerife, no en San Borondón ni en ninguna otra, sino en Tenerife, y por tanto tenemos que ocuparnos todos, cada uno desde nuestra trinchera, pero saliendo y también generando espacios de encuentro, de debate y de construcción de soluciones colectivas, ¿no? Porque esto evidentemente no hay ninguna varita mágica que lo permita. Entonces, en la medida que podemos desde la universidad, me gustaría destacar, ¿no? Además, honestamente, estamos tratando de hacer lo que podemos por avanzar en la buena dirección, ¿no? Muchas gracias, profesor Marina. Muy interesante que se haya generado este foro de debate. María José y yo somos los coordinadores de la Mesa de Movilidad Sostenible de Tenerife, que creamos hace 1 año y medio, 2 años, para empezar precisamente a plantear esta demanda. Ahí se sientan partidos políticos, mayormente de la izquierda, y luego también representantes de los trabajadores de TITSA, colectivos ciclistas, colectivos de usuarios. Entonces la idea es precisamente desarrollar un espacio de debate que en Tenerife nos ha dado, porque cuando empezamos a hablar de toda la problemática de movilidad, una de las primeras cosas que me salta a la cabeza es que cuando uno empieza a investigar sobre el carril Busbao y ve el trabajo del profesor Posueta, no me acuerdo, de Chavarri en Madrid, sobre el primer carril Busbao que se implantó en España el año 96, que es el de la TF6, y desde hace 20 años la TF5 tiene permanentemente atascos. Yo estudiaba en Madrid, después de estudiar en La Laguna, me fui a estudiar en Madrid, y oías todas las mañanas en las cadenas de radio que la TF5 estaba tan atascada como la M40, y en 20 años no solo las instituciones canarias, seamos sinceros, la sociedad canaria no ha dado un paso de decir, nosotros tenemos un problema de densidad de tráfico como el que tiene Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, y deberíamos haber optado por respuestas, como después me fui a vivir a Londres, y me parecía muy interesante lo que comentaba el primer ponente esta mañana sobre los desarrollos precisamente en Leeds y en Londres, los problemas que hubieron, porque yo viví algunos de ellos ahí, viví en Leeds y en Londres casualmente, y vi precisamente ese tipo de desarrollos. Para dar cambios de movilidad sostenible hay que ser muy valiente. Y hay que tener alcaldes, por ejemplo, como Ken Livingstone, que deciden enfrentarse a la opinión pública, ganarse a la opinión pública detrás, y luego perder unas elecciones porque intentó expandir la congestion charge. La ganó el año 2000, pero luego cuando lo intentó extender a los barrios ricos de la ciudad, la perdió, porque hubo una alianza profunda de sectores conservadores que dijeron, no, en las zonas ricas no vamos a pagar. Entonces, a lo que yo quiero ir con la pregunta es, yo desde mis responsabilidades, pero también como trabajador de una multinacional en Tenerife, se llama Atos, he presentado a la empresa un programa de movilidad sostenible. Y entonces ese es un ámbito en el que hemos empezado a trabajar en la universidad, porque el primer paso de la situación de movilidad en la empresa, después de presentar el programa, que va a ser el primero que se desarrolle en una multinacional que tiene 5.000 empleados en toda España, 1.000 de ellos en Tenerife, es tener un diagnóstico de cuál es la situación de movilidad de los empleados y empleadas que vienen todos los días al trabajo y de dónde vienen. Entonces, con eso estamos colaborando actualmente con el área de sociología de la universidad, con el
aquí precisamente con el profesor Juan Salvador Santana, para desarrollar ese diagnóstico. Y a partir de ahí, a mí me encantaría, Rosa Marina, poder, por medio de la Cátedra de Movilidad, desarrollar en una de las empresas que genera mayor flujo privada, mayor flujo de personas entrando y saliendo del área urbana de Tenerife, empezar a plantear la gestión de la demanda. No solo la gestión de la oferta, de construir grandes viarios de infraestructura o decidir si el carril busbao lo ponemos en un carril existente o en un carril nuevo, en el que me uno al debate que se abría detrás, que habría que analizarse lo uno y lo otro, y sobre todo lo grotesco que es que en la Tenerife 1, en el sur, se vaya a construir una ampliación de autopista sin plantearse un carril busbao, que sería la primera de las soluciones. Antes de hablar de una hipótesis de tren, antes sería un carril busbao ahí. Entonces yo lo que quiero es... Sí, vale, perdona. Lo que quiero es, sobre todo, es que como alguno de los ponentes mencionó, y creo que fue el primer ponente, el tema de la gestión de la demanda, ¿qué experiencia nos podría dar precisamente para una empresa que en Tenerife lo va a implantar de una manera piloto? ¿Cómo implantamos esa gestión de la demanda? ¿Cómo ayudamos a la gestión de la demanda dentro de las empresas? ¿Qué experiencias hay? ¿Dónde podemos aprender en ese proceso? Y lo segundo es, se habla de los acompañamientos, por ejemplo, de un carril busbao, de que el éxito no es solo la infraestructura, sino es cómo se gestiona la infraestructura. Y en eso creo que lo que habló, el modelo del estudio presentado en el año 97 fue muy interesante. Entonces seguramente él también, o alguno de los ponentes, tendrá a lo mejor algunas luces que echarnos sobre cómo se gestiona una infraestructura de carril busbao. ¿Cuál es el factor de... Una cosa solo antes de que responda Juan de Dios. En cuanto al diagnóstico de la movilidad de los estudiantes universitarios, nosotros, el equipo de investigación de transporte de nuestro departamento, estamos desde el año 2002 haciendo encuestas de movilidad. Empezamos con un foco de estudio la facultad y después lo hemos ido ampliando. Volvimos a hacer otra macroencuesta en 2007, 2009 y 2016. O sea que tenemos un análisis de datos como para poder sacar cosas y hacer estudios, que por supuesto bienvenido todo lo que sea complementar y añadir, pero que me refiero que eso está ahí sobre la mesa y cuando quieran se puede poner a disposición. Juan de Dios. Bueno, muy brevemente, en términos de gestión de la demanda a nivel de una empresa, las experiencias que yo he conocido, que han sido relativamente exitosas, son del tipo garrote y zanahoria. En primer lugar, no más estacionamientos gratis para los empleados. En segundo lugar, fomento a que se vengan en bicicleta o hagan al menos car sharing o que se vengan en transporte público a través de un bono que se les paga por eso, a cambio de que vengan de esa forma. Y tercero, habían incluso hay una serie de experiencias muy interesantes en que se le plantea a la comunidad de la empresa que propongan ellos mismos cuáles serían las formas más sustentables de venir a trabajar y cómo se podrían hacer esas cosas. Entonces, por ejemplo, el tener un estacionamiento privado gratis en la empresa es un bono. Reemplaza ese bono porque te paguen más bien por venir en transporte público y quita los estacionamientos o cobra por ellos y con eso puedes pagar lo anterior. Ese tipo de cosas han dado muy buenos resultados. Si son tan amables, una pregunta nada más y por favor ser concisos porque estamos ya sobre el tiempo. Teníamos atrás, ¿sí? Mi nombre es Enrique Pérez Alegría, soy estudiante de Historia y cuando preparaba mi intervención, qué palabras usar, me encontré con que en la publicación Retos y Perspectivas de la Gestión del Paisaje de Dinámica del profesor Simanca está escrito que dice: el único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar por nuevos ojos. Este concepto creo que es aplicable al proyecto actual, me parece, del anillo insular que falta por ejecutar. Y me da la impresión de que la aprobación definitiva de ese proyecto, que creo que es del año 2006, está no se adecua al Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España 2 años después. Con lo que mi propuesta sería pues que se revise ese proyecto y, digamos, he redactado un texto que no es cuestión de plantearlo aquí ahora, se lo he enviado al profesor Simanca, y si hay aquí alguna autoridad o alguien con capacidad de decisión, si me deja su correo, pues se lo envío, y creo que es una cuestión de hacerlo, como decía el profesor Simanca, una operación de cirugía para que la ejecución de la obra que falta pues afecte lo menos posible a los espacios protegidos que tenemos. Una serie de años esto hubiera sido absolutamente imposible, es decir, que una serie de técnicos cualificados estuviesen aquí 5 horas, que vinieran a la universidad a compartir con una serie de académicos una serie de reflexiones, esto era absolutamente imposible hace, Fran, ¿cuánto? ¿10 años? O
sea, que quieras o no quieras, la cosa está cambiando, ¿no? El problema es que en la realidad este tipo de cosas no está ocurriendo. O sea, en Canarias tenemos el síndrome del calcetín desparejado, ¿no? A mí no sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí por la mañana, ¿no? Tenemos muchísima planificación, pero poca gestión. Y ahí relaciono con lo que antes estaba comentando alguien. O sea, tenemos un exceso de datos. Yo creo que ya conocemos hasta los ojos de la gente que coge las guaguas. Pero falta decisiones políticas, tomar decisiones valientes. Es decir, implementar. El modelo de Tenerife estaba planteado en los años 70, antes lo planteábamos. Yo creo que lo que realmente ahora mismo hace falta, indudablemente un cambio generacional, de cambio de mentalidades. Eso ya se está produciendo. Pero creo que hace falta políticos que no sean perennes, sino caducifolios, y que tomen decisiones. A partir de ahí es cuando podemos cambiar este tipo de cuestiones. No creo que tengamos que volver a tener datos, y si tenemos datos, convirtámonos en conocimiento y por lo tanto inteligencia. Eso me parece absolutamente importante, porque esas son las decisiones inteligentes que se tendrán que incorporar a la planificación, pero que sobre todo tendremos que gestionar. Eso creo que es un poco la reflexión que yo hoy me llevo hoy, ¿no? Yo, Moisés, al contrario que tú, me voy muy satisfecho. No, me voy satisfecho en el sentido, pero que siempre estamos demandando de nuevo planificación, yo demando gestión. Y te digo por qué, porque el otro día tuve que asistir a una jornada que me invitaron como directora de la cátedra. Ahora como está la cátedra, pues me toca estar en todos sitios. Y alguien que está en la mesa me decía, bueno, yo no sé cómo te sumas a este tipo de actividades, donde un poco era gente del sector pues que venía a reafirmar su realidad, y bueno, pues que hay que resolver el problema de la congestión para que los coches vuelvan a ser muy atractivos y poder vender muchos coches. Alguien del sector de la empresa del automóvil o del tipo en esta línea, toda la argumentación. Pues yo sí creo que tenemos que estar ahí y haber una voz distinta y haber una voz documentada y con análisis y estudios que diga, esta es la realidad, estas son posibles soluciones y no van por ahí. Que a veces es infructuoso y uno se siente un pez raro, pero a mí me parece que esto es a base de que te oyen y yo creo que esa es una parte de nuestra labor, ¿no? De dar un mensaje alternativo y, bueno, en ese sentido yo me siento satisfecha de estos actos y, bueno, un poco en la línea de lo que decía antes el vicerrector, creo que es una forma que la universidad puede colaborar, ¿no? Bueno, perdón que me colé. Tenía una pregunta allí y Jacobo, y con eso lo cerramos. No sé si me olvidó alguien. Y el compañero. Sí, me llamo Nati y estoy en el Parlamento de Canarias también de forma temporal y caducifolia, como bien ha dicho. No, estoy de acuerdo. Y quería hacer una reflexión sobre, me he echado en falta escuchar la pacificación del tráfico, ¿vale? Para poder introducir el debate de la bicicleta, que es un auténtico suicidio. Yo vengo de la isla de Fuerteventura, donde sí se puede coger una bicicleta, pero desde luego aquí no. Y ya no por mí, sino porque yo voy con mi hija. Entonces, ir uno solo es un desastre, pero ir con un menor es un auténtico suicidio. Partiendo de ahí, yo creo que se explica muy bien la movilidad que estamos teniendo en esta isla. Y yo creo que muchos nos acordamos de Tonucci cuando vemos ese desastre, ¿no? Y la ciudad de los niños, que no solo habla de una movilidad sostenible, sino de mucho más allá, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente las calles no están hechas para los niños ni para las personas, están hechas para los coches. ¿Qué significa esto? Que efectivamente tenemos que tener políticos temporales, porque tienen que tener mucha honestidad y mucha valentía para poder de verdad apostar por cambios firmes, porque tenemos el lobby automovilístico detrás y eso es una realidad. Y de una manera o de otra están vendidos. Por eso es importante este tipo de debates, que se sigan haciendo, que se siga hablando de ello, que la gente se dé cuenta de que otra movilidad es posible, no solo es posible, o sea, es que o si no, no sé cómo vamos a acabar. Y bueno, darles las gracias y decirles que, bueno, que cada vez que sale este tema en el Parlamento es como marear la perdiz, ¿no? Es un debate estéril porque ya sí entienden que la solución no pasa por hacer más carreteras, pero no lo aplican, ¿no? O sea, siguen pensando en los presupuestos en volver a hacer más carreteras. Pero bueno, darles las gracias por eso y aportar esta pequeña reflexión. Muchas gracias. Aquí y después Jacobo, y con eso cerramos, por favor. Mi nombre es Rocío García, soy ingeniero. Vamos a ver, cuando a finales de los años 70 se hizo la autopista del sur, se justificaba efectivamente que la antigua C822 estaba colapsada y tenía más de 1000 curvas.
Hoy tenemos el mismo problema en la autopista y se está hablando del tercer carril. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero me gustaría poner sobre la mesa varios datos. Es decir, cuando se hace la autopista del sur en los años 70, toda la comarca del sur en Tenerife, yo llegué aquí en esos momentos, soy ingeniero de caminos de Cantabria, o sea, estudié en Las Llamas, no conocía ya Las Llamas como la ha presentado el profesor actual, era otra cosa. Digo que en aquel momento todo el sur tenía 30.000 habitantes, a finales de los 80 tenía 40.000. Hoy estamos hablando de que el sur tiene 300.000 habitantes, es decir, la comarca de Granadilla y demás. Es una nueva área metropolitana. Y lo que ocurre es que cuando esto explota, años 70, que la deje, digamos, con la ley del suelo del 56, genera 85.000 camas turísticas que todavía se están desarrollando, digamos que a lo largo de este tiempo seguimos teniendo la misma TC1, pero sin embargo, al mismo tiempo han ido evolucionando los servicios que demandaba esa nueva ciudad. Es decir, demandaban depuración, se ha hecho, demandaban agua, se ha logrado. Es decir, los sistemas se siguen manteniendo en el mismo sitio. Y desde luego no es un tema solamente de un problema de la movilidad. En este año, los aforos del año 2016 respecto a los del 2017, en el tramo, el aforador que hay entre los Cristianos y Guaza, ha subido 2 dígitos. La TF47, que es la de Armeñeme por la costa, ha subido un 25% los aforos. Y la pregunta que me hago es si nos podemos permitir esos niveles de crecimiento. O sea, si la isla somos capaces de soportar que el sur crezca, pues a una zona de nuestra isla crezca, se multiplique por 10 la población en 40 años, ¿y a dónde vamos? Es decir, no sé si es un tema de movilidad, es un tema de movilidad y territorio conjunto. Es una reflexión puesta encima de la mesa. ¿Hasta dónde llegamos? Podemos, por mucho transporte público que metamos, somos capaces de mover incrementos que superan los 2 dígitos todos los años. Esa es la pregunta. Yo creo que un poco lo hemos planteado a lo largo de la mañana. Tenemos que empezar a reflexionar desde la escala insular. Es decir, no podemos estar continuamente con cuidados paliativos. O sea, a partir de estos incrementos vamos a intentar paliar, como el que tiene un barco que se está hundiendo, poniendo parches. O sea, tenemos que hacer una reflexión sobre el modelo territorial de la isla de Tenerife. El modelo, no solo sobre el tráfico, sobre el modelo. Hay un ejemplo que podría venir a la cabeza, que es la isla-estado, ciudad de Singapur. Usted está yendo un poco hacia eso, en el extremo. Singapur es una isla que es una ciudad y que es un estado. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron cosas no tan buenas como, por ejemplo, la posibilidad de tener automóvil. Es un club privado que vale carísimo y se tiene que morir el anterior para que el siguiente pueda entrar, y tiene que pagar un costo que es más que una casa para poder ser dueño de auto. Una vez que eres dueño de auto, por supuesto que tú lo quieres usar sí o sí, porque estás en el club privado. Por lo tanto, es un error conceptual, pero lo hicieron. Y al mismo tiempo, para evitar eso, porque no caben todos los autos en esa isla, porque habría que pavimentar todo, ¿no es cierto?, que es el resultado final de la política de aumentar la infraestructura, es pavimentar todo. Eso es lo que mostró el informe Buchanan en los 60. Entonces, usted lo que hace allá es Electronic Road Pricing, y les cobra carísimo, entonces ya consigue mejorar un poco. Pero hay que tener mucho cuidado, o sea, la reducción al absurdo que es Singapur puede hacerlo pensar un poco de para dónde vamos acá también. Lo que ocurre es que la reflexión es que tenemos 700.000 coches. Si los multiplicamos por 5 metros, saldrían 3.500 kilómetros de carretera, y nada más tenemos 1.500. Es decir, si se diera la paradoja que la mitad de la población cogiéramos el coche un día, se produciría el colapso perfecto, y nos quedaríamos todos parados en las autopistas de la vida. Sí. Bueno, yo brevemente, porque se ha comentado el nombre de TICSA por varias cosas, y quería dar mi experiencia desde el punto de vista de modo guagua, ¿no? Es decir, dentro del punto de vista de muchos comentarios que se han hecho, pues lo que decía Andrés,
nuestra variable, la quinta variable es el precio, es decir, nuestros usuarios no están demandando el bajar el precio. Sí que demandan el conllevar e implementar medidas, y medidas reales que ya han sido cotejadas y experimentadas en muchos sitios. Y como en España somos muy famosos de copiar, pues deberíamos de copiar bien, ¿no? Y se han hablado en esta mesa muchas de ellas, ¿no? Claro que un busvao no significa solucionar el transporte. Tiene que ir acompañado de muchas medidas, y entre ellas la limitación del vehículo particular. El otro día en otro foro yo comentaba que el 90% del espacio público está ocupado por el vehículo particular para desarrollar el 20% de la movilidad. Movilidad es el peatón, es la bicicleta, es la guagua, es el tranvía, es el tren. Son todos los ámbitos de movilidad que deben haber en la isla. ¿Cómo fomentarlo? Pues entre ellos tomando medidas, como le digo, limitar el vehículo particular, dignificar el transporte. Parece ser que cuando te ven cogiendo la guagua te preguntan si se te ha averiado el coche, o como la anécdota que nos contaban el otro día con una consultora de una persona que se subía en la guagua y la llamaban por el móvil y le decía ya voy, que ya estoy en el taxi, y estaba dentro de la guagua. Entonces entra desde el punto de vista del ámbito cultural. Quiero aprovechar también porque hay un ámbito legislativo también que es muy importante, aprovechando que hay algún responsable incluso de la mesa de transporte, que hay que legislar también desde la coherencia. Es decir, les doy una cifra: nosotros realizamos en torno a 35 millones de desplazamientos anuales en la isla de Tenerife en transporte público. Nosotros tenemos 186 líneas en la isla, de las cuales 18 líneas desplazan el 50% de esos desplazamientos. Significa que en torno a 170 líneas están con una ocupación muy baja. Es decir, nosotros el 70% de nuestra oferta no es ocupada, es decir, las guaguas van vacías. Por ejemplo, es incoherente que, por ejemplo, en Canarias el transporte escolar no se pueda desarrollar en el transporte regular, cosa que en muchas comunidades, y eso es un tema que espero que venga recogido en la nueva ley, de tal forma que el transporte escolar se pueda desarrollar en el transporte regular, y donde tienen que ir ahora mismo 4 guaguas. Llama la atención el parque de guaguas que hay, es decir, hay 5.300 guaguas, de las cuales 526 son nuestras, las restos son de empresas privadas. Pues el desarrollo de todas esas medidas, la compatibilidad, la intermodalidad, claro que también es un referente y es muy importante en lo que hay que evolucionar. Pero lo que hay que tener ya es una valentía, ya se ha mencionado, una valentía política de tomar decisiones en un determinado momento. Lo que no es lógico que nosotros realizamos un transporte urbano, metropolitano, con la oferta que hay en el tranvía, y nos encontremos que ahora se acaba de anunciar en un municipio que se ha bajado el 25% del impuesto de rodaje, donde en todas las ciudades europeas la tendencia es todo lo contrario: el tener un coche particular es un privilegio y tú vas a pagar más impuestos de rodaje que nadie. En cambio nosotros aquí nos contradecimos nosotros mismos y se baja el 25% el impuesto de rodaje de los vehículos. Entonces todo el conjunto de esas medidas son las que van a hacer valer que las medidas que vayamos implementando se muevan en el transporte público. Muchas veces ya no consiste en poner más guaguas. ¿Para qué yo voy a poner más guaguas? Que una de las veces que los debates en las redes sociales se crean desde el norte. ¿Para qué? Para que yo a las 9 de la mañana las tenga todas paradas en Santa Cruz. ¿Y cuándo recupero la frecuencia? A las 6 de la tarde, cuando tengo nuevamente el atasco. Es decir, si no hay un desarrollo de vías, no hay nada. Hay un dato muy importante, que es que nosotros hacemos encuestas de usuarios y no usuarios. El no usuario, desde que tú le iguales la velocidad comercial, el 40% se trasladaría ya al modo de transporte público. Es decir, que estamos hablando de cifras muy importantes desde el punto de vista de migración de un lado a otro. Y muchas veces no pensemos en que las cosas están en la realidad, no pensemos en el futuro, porque muchas veces, y se ha hablado del coche autónomo, y se habla, y los fabricantes venden coches autónomos como que vas a poder ir al transporte público leyendo el periódico. Eso se hacía también en Nueva York cuando estaban los coches con caballo y carromato, los que iban dentro iban leyendo el periódico. Entonces no pensemos que van a ser las soluciones. De hecho, en ciudades como San Francisco, Nueva York, está habiendo problemas con Uber y Lyft, porque está ocurriendo una migración del peatón, del modo de transporte, al vehículo turismo, con lo cual colapsa todavía más las vías. Y bueno, creo que no se me queda más, pero si no es el ámbito de la reflexión, que queda todo. Es decir, acometer infraestructura, cambio de cultura, cambio legislativo, y yo creo que mucho más no vamos a poder inventar. Es decir, todo está bien, lo que hay que empezar a tomar decisiones, eso está claro.
voy a tener que cerrar porque supuestamente acabamos a las 2 y son las 3 menos cuarto. Si les parece, puedo dar 4 ideas a modo de reflexión, aunque, como adelantaba antes el vicerrector, de esta jornada publicaremos un libro. También en la Cátedra de Economía y Movilidad, en la página web, pondremos las presentaciones para el que quiera consultarlas. Pero a modo de reflexión, yo creo que en lo que más hemos incidido la mayor parte es que, uno, necesidad de paquetes de medidas. Pues palo y zanahoria, eso se nos ha quedado hoy bastante grabado. Coordinadas en el tiempo y en el espacio. O sea, no vale un palo hoy y una zanahoria dentro de 4 años. No, esto tiene que estar coordinada en el tiempo y en el espacio. Poner en cuarentena la opción de más carreteras. Esto hay que empezar a mirarlo de otra manera. Aumentar la intermodalidad. Fomentar el uso compartido. Fomentar modos alternativos y más sostenibles. Transporte público, bicicletas, caminar, etcétera. Gestionar aparcamientos, introducir carriles exclusivos y que todos contribuimos en este momento a la congestión, unos en mayor medida y otros en menor, pero desde que uno se incorpora a una vía congestionada contribuye a que la congestión aumente. Por lo tanto, todos tenemos algo que hacer y en ese todo hablo de planes de movilidad de centros de estudio universitarios, colegios. Tenemos colegios donde el padre puede entrar con su coche a primera línea del aula, no nos olvidemos, y con importantes problemas de retención en zonas críticas en este momento en la isla. Centros hospitalarios, hoteles, polígonos industriales, necesidad de planes de movilidad en esos campos. Y bueno, muchas gracias a todos.